Estimados estudiantes, les saluda la magíster Meli Ruiz Aquino. En esta oportunidad vamos a tocar la temática del proyecto de investigación científica. Entonces, primero vamos a conocer el significado etimológico de la palabra proyecto. La palabra proyecto deriva de dos verbos latinos que significan proicere, igual a arrojar algo, y proyectaré, que significa hacia adelante. Según el diccionario, el proyecto hace referencia a una estrategia que está compuesta por conocimientos, por acciones de diferente naturaleza, que nos van a ayudar a cumplir un determinado objetivo y de esta manera poder resolver o responder a una necesidad o problema. El proyecto de investigación científica surge de una idea, que inicialmente puede ser una idea vaga, ¿no? Y conforme vayamos buscando más información, esta idea puede ser una idea mucho más concreta, ¿no? Lo que tenemos que apuntar es que la idea sea, que esté orientada a resolver problemas o a satisfacer necesidades, a aportar conocimientos. También estas ideas para el proyecto tienen que ser alentadoras, innovadoras, inspiradoras, entre otras. ¿De dónde vamos a originar las ideas? De experiencias. De repente algunos ya tienen experiencia laboral en el campo de la salud o en otras áreas, también de conversaciones entre amigos, de conversaciones con docentes, con expertos en algún tema que yo quisiera profundizar, también de las teorías existentes del Internet. Hoy en día tenemos gran acceso a mucha información, también de diferentes medios audiovisuales o de diferentes documentos, ¿no? Así como la historia clínica. De repente de ahí puedo generar una investigación. Entonces, estas ideas de investigación van a ser plasmadas en un documento oficial llamado Proyecto de Investigación o también conocido como Protocolo de Investigación. Vayamos a ver qué nos dicen los autores sobre proyecto de investigación, ¿no? Es un procedimiento que aplica el método científico. ¿Para qué? Para recabar todo tipo de información, para poder plantearnos una hipótesis acerca de un fenómeno social o científico. Y para ello se pueden emplear diferentes formas de investigación. También el proyecto es un documento escrito de carácter científico, metodológico, generalmente académico, que contiene la descripción del problema que vamos a estudiar, la justificación, es decir, qué motivos tenemos para desarrollar un estudio de investigación, la fundamentación teórica, la viabilidad, delimitación, qué respuestas hay frente a la problemática que vamos a estudiar, es decir, las hipótesis, y cuál es el procedimiento metodológico para contrastar esas respuestas. Del mismo modo, el contenido del proyecto queda sintetizado de la siguiente manera, ¿no? Aquí vamos a trabajar 6 puntos muy importantes, ¿no? Del cual vamos a partir de un problema de investigación, de lo que no se conoce, ¿no? Dentro del campo de la salud pública tenemos un sinfín número de problemas, sinfín número de necesidades que actualmente no conocemos cómo abordar ciertos problemas, ¿no? Más aún con el tema de la pandemia, hay mucho desconocimiento respecto al tratamiento, a la metodología, también respecto a la epidemiología de la enfermedad. Sabemos que es un virus muy cambiante, el virus del coronavirus. Entonces hay muchos aspectos alrededor de esa emergencia sanitaria que aún no se conoce. También en el proyecto vamos a plasmar nuestros objetivos de la investigación, qué es lo que aspiramos conocer,
¿Cuál es la justificación? ¿Qué motivos tenemos para desarrollar ese estudio? ¿Por qué deseamos conocer esa investigación? ¿El por qué? ¿El para qué? Luego vamos a ver también el tema del marco teórico. El marco teórico es la luz, es la base para obtener el nuevo conocimiento. Y algo muy importante, la metodología en la cual vamos a explicar cómo es que vamos a obtener el conocimiento, qué pasos, qué métodos vamos a seguir, cuál va a ser nuestra población, nuestra muestra, cuáles van a ser nuestros instrumentos, nuestros procedimientos, los vamos a especificar. Y finalmente, los aspectos administrativos, ¿no? Dentro del cual trabajamos presupuesto y cronograma. Es necesario saber cuándo y con qué recursos se van a llevar a cabo una investigación. Generalmente los costos de un proyecto de investigación son costos muy variables, ¿no? Va a depender mucho del tema, de la complejidad, del tipo de investigación que quieren desarrollar. Y el tiempo, también tenemos proyectos de periodos cortos, proyectos de 2, 3 meses, a más tiempo, 1 año, 2 años, dependerá del tipo de investigación que vamos a desarrollar. Entonces, el proyecto, podemos asumir que el proyecto es la primera etapa del proceso investigativo. Es una etapa en la cual vamos a planear, vamos a formular qué acciones vamos a tomar en cuenta en un documento escrito, lo vamos a plasmar en un protocolo, ¿no? Y ahí vamos a poner los puntos más importantes, como ya lo vimos en la presentación anterior, ¿no? Estos son los puntos que va a contener nuestro documento escrito de carácter científico, metodológico y académico. No nos olvidemos entonces que el proyecto es sinónimo a decir planificación, es sinónimo a decir protocolo, ¿no? Y posteriormente ya viene la etapa de la ejecución, ¿no? Donde nos dedicamos a recoger los datos, a presentar los datos, entre otras etapas. Por ahora nos vamos a centrar netamente a la planificación, es decir, a la elaboración de nuestro proyecto de investigación científica. Entonces aquí, a manera de recuento, mostramos las 3 etapas del proceso de la investigación científica. La primera etapa, la planificación, viene a constituir el proyecto de investigación. Y en todas las etapas es muy importante el tema de revisar la literatura, el tema de buscar información para poder desarrollar con éxito estas 3 etapas de la investigación científica. Entonces, asumimos también que el proyecto es una guía de trabajo. Nosotros necesitamos el proyecto porque necesitamos organizar las acciones que vamos a desarrollar. Necesitamos que estas acciones se desarrollen de forma organizada, de forma sistemática y que no sea desarrollado a libre albedrío, ¿no? Siempre tiene que haber una planificación de las acciones que se van a ejecutar. También tenemos tipos de proyectos. Según el grado de dificultad que conlleva esa ejecución, tenemos proyectos simples, proyectos complejos. En el contexto en el cual nos encontramos, un proyecto simple también puede ser sinónimo de proyecto descriptivo, ¿no? O proyectos complejos, de repente puede ser sinónimo de estudios multicéntricos, de estudios con más de 2 o 3 variables. Según la orientación tenemos proyectos productivos, las ONG, los gobiernos regionales suelen elaborar los proyectos productivos, los proyectos educativos, ¿no? En los contextos educativos, generalmente los docentes de forma anual realizan un proyecto llamado PI, proyecto educativo. También hay proyectos sociales, ¿no? Las ONGs y algunas entidades del gobierno también desarrollan proyectos sociales,
proyectos comunitarios, ¿no? Existen proyectos en la cual se trabaja en comunidades donde hay alta prevalencia de anemia, alta prevalencia de desnutrición. Se trabajan proyectos integrales, ¿no? A fin de solucionar, a fin de controlar la problemática de una determinada comunidad. Y en el contexto universitario tenemos los proyectos de investigación científica, lo que generalmente a veces los estudiantes se refieren como tesis, ¿no? Hacer la tesis, pero ya sabemos que la tesis está constituida de 3 etapas: planificación, ejecución y elaboración de informe final. Bueno, sigamos con los tipos de proyectos. Según el grado de experimentación del proyecto y sus objetivos, también tenemos proyectos experimentales, no experimentales. Según la procedencia de un capital, también tenemos proyectos públicos, privados, proyectos mixtos. Y según el área de influencia, puede haber proyectos supranacionales, internacionales, nacionales, regionales y locales. En fin, existe una variedad de tipos de proyectos. Depende del área en la cual queremos desarrollar, ¿no? Pero lo que nosotros necesitamos profundizar en conocimiento es el tema de proyectos de investigación científica. El esquema que tiene un proyecto de investigación científica eh, tiene aspectos en común, ¿no? Con diferentes instituciones. Cada universidad tiene un reglamento de investigación en la cual especifican qué esquema debemos desarrollar. Pero este esquema, por ejemplo, el de la Universidad de Huánuco, no varía en mucho de otros esquemas de otras universidades. Existe mucha similitud, varias coincidencias para poder desarrollar. Entonces es necesario que cada estudiante conozca cuál es el esquema, el proyecto que vamos a desarrollar. Es así que tenemos 5 capítulos y aspectos complementarios. En primer lugar, el capítulo 1, ahí se encuentra el problema de investigación, el cual contiene la descripción del problema, la formulación del problema, el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación de la investigación, sus limitaciones y su viabilidad. En el segundo capítulo, llamado marco teórico, ahí vamos a poder plasmar a los antecedentes de investigación, las bases teóricas, definiciones conceptuales de cada variable, las hipótesis, las variables. Un estudio puede tener una o dos variables, y el cuadro de operacionalización de variables. Ya en el capítulo 3, en la metodología de la investigación, vamos a consignar el tipo de investigación, el enfoque, el nivel de investigación que vamos a desarrollar, el diseño, la población, la muestra, las técnicas, los instrumentos de recolección de datos, qué técnicas vamos a aplicar para el procesamiento y análisis de la información, y también, sobre todo, algo importante, los aspectos éticos. Ya en el capítulo 4 vamos a ver los aspectos administrativos, vamos a ver el cronograma de actividades, el presupuesto. Dentro del presupuesto vamos a ver los recursos, ¿no? Recursos humanos, materiales y recursos financieros que vamos a necesitar en nuestro proyecto de investigación. Y el capítulo 5 contiene las referencias bibliográficas, los cuales van a ser trabajados según la normativa Vancouver vigente, ¿no? Es la normativa que se aplica en el área de ciencias de la salud. Y como anexos debemos presentar la matriz de consistencia, los instrumentos de recolección de datos, entre otra documentación. ¿Ya? Entonces esta es la secuencia, esto es el esquema que vamos a desarrollar a lo largo de la asignatura. Otro punto en el cual quiero hacer especial mención también es los 10 pasos que vamos a tener en cuenta para realizar una investigación. ¿No? Vamos a primero definir nuestra línea de investigación. ¿Qué tema de investigación vamos a desarrollar?
2. La ubicación de la población del estudio, ¿no? ¿A quién vamos a estudiar? ¿Vamos a estudiar a las personas? ¿Vamos a estudiar animales? ¿O vamos a estudiar objetos o documentos tipo historia clínica? ¿No? Paso 3, vamos a recién escribir el enunciado, título del estudio. Paso 4, vamos a identificar los instrumentos de recolección de datos de acuerdo al título, de acuerdo a las variables que vamos a seleccionar. 5, vamos a armar la operacionalización de variables. 6, vamos a plantear los problemas, objetivos, las hipótesis, la justificación y la viabilidad. 7, vamos a describir el problema, la construcción del marco teórico. 8, vamos a elaborar la metodología del estudio. 9, vamos a recolectar datos. Y 10, vamos a analizar el informe final. Entonces vamos a ir paso a paso. En primer lugar, nuestra preocupación ahora debe concentrarse en el paso 1, definir nuestra línea de investigación, ¿no? Y para eso vamos a estudiar lo que nos propone el autor José Supo, ¿no? La línea de investigación. La línea de investigación es un enfoque en la cual abarca conocimientos, inquietudes, prácticas y perspectiva de análisis que le permiten al estudiante o al investigador el desarrollo de proyectos y o productos construidos de una manera sistemática alrededor de un tema de estudio. Entonces, es necesario definir nuestro enfoque, nuestro tema, nuestra área de estudio, hacia qué área nos vamos a dedicar a investigar. Por ejemplo, hablando en el campo de enfermería, nosotros tenemos 5 funciones esenciales. La función básica del enfermero, la función asistencial, ¿no? En el campo asistencial puedo elegir algún tema que puedo investigar. También tenemos el campo comunitario, el campo de la investigación, el campo de la docencia, el campo de la administración. Bajo esas áreas puedo elegir un determinado tema, ¿no? Una determinada línea de investigación. Si a mí me gusta la parte asistencial, entonces tengo que pensar en que mi tema sea del contexto asistencial. Por ejemplo, podemos abordar temáticas de la bioseguridad, de los equipos de protección personal, pero tenemos que definir nuestra unidad de estudio, nuestra variable de estudio, ¿no? Mi tema grande puede ser la bioseguridad, pero dentro de la bioseguridad tengo que buscar el área específico, el punto específico en el cual voy a elaborar mi proyecto de investigación. Entonces, la línea de investigación, mi tema de investigación, lo debo profundizar, ¿no? Debo preocuparme en conocer un poco más del tema, revisando antecedentes de investigación y revisando qué otras variables han estudiado en otras investigaciones. Entonces, todo esto, desarrollar un estudio en una misma línea de investigación me va a permitir proponer alternativas de solución. Y lo ideal es que el investigador continúe con una misma línea de investigación a lo largo de su vida académica. De repente yo pienso dedicarme a la parte asistencial o quiero ser un enfermero intensivista. Entonces voy a coger temas ya en relación al área en la cual pienso trabajar, el área en el cual les apasiona, ¿no? En el cual tienen ciertas vocaciones, ciertas habilidades. Entonces vamos a trabajar ahora el taller definiendo la línea de investigación. Para ello vamos a tener que elegir qué temas más les gusta, van a escribir qué temas dominan, qué es lo que necesitan tus pacientes o los usuarios externos o internos y finalmente vamos a elaborar nuestra línea de investigación. Hasta una próxima oportunidad.